Hola, mi nombre es Miranda Camargo Pérez y el día de hoy voy a hacer un resumen del primer parcial del submódulo Desarrollo de aplicaciones con conexión a base de datos. Iniciaremos hablando sobre PHP, que es la base de todo. PHP es un lenguaje de programación destinado a desarrollar aplicaciones para la web y crear las páginas. Favorece la conexión entre los servidores y la interfaz del usuario. Entre los factores que hicieron que PHP se volviera tan popular, se encuentra que 1. El código es abierto, por lo tanto, no hay restricciones de uso vinculadas a los derechos. El usuario puede usar PHP para programar en cualquier proyecto y comercializarlo sin ningún problema. La ventaja número 2 es que esta es constante en su perfeccionamiento, gracias a una comunidad de desarrolladores proactiva y comprometida. Esto quiere decir que durante todo el tiempo que programemos, ya sean unos meses o unas semanas, puede que nos encontremos con diferentes actualizaciones de PHP. La programación estructurada es una teoría orientada a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo utilizando únicamente subrutinas o funciones, basada en el teorema del programa estructurado propuesto por Bohm y Jacopini. Ha permitido desarrollar softwares de fácil comprensión. Programación orientada a objetos. Esta también se puede definir como PO. Este es un paradigma de programación que comienza desde los años 80 y pues en sí busca abstraer la información de una forma lógica, encapsularla dentro de objetos. Y de esta forma se construye un software que se da a través de objetos. Esta tiene 4 elementos muy importantes. Iniciamos hablando de objeto. Esta se trata de un ente abstracto usado en programación que permite separar los diferentes componentes de un programa, simplificando así su elaboración, depuración y posteriores mejoras. A los objetos se les otorga ciertas características en la vida real. Cada parte del programa que se desea realizar es tratado como objeto, siendo así estas partes independientes unas de las otras. Estas podemos declararlas con nombres de cosas que pues en sí vemos en nuestra vida cotidiana. Los métodos son aquellas funciones que permiten efectuar el objeto y que nos rinden algún tipo de servicio durante el transcurso del programa. Determinan a su vez cómo va a responder el objeto cuando recibe un mensaje. Después tenemos los atributos, características que aplican al objeto solo en el caso en el que el usuario visible en pantalla por el usuario. Entonces los atributos son el aspecto que refleja tanto el color, tamaño, posición, si está o no habilitado. Es decir, que pues esto hace que nuestro programa se vea mucho mejor. Por último, pero no menos importante, tenemos las clases. Estas son un pilar fundamental, pues una clase es la descripción de un conjunto de objetos similares, consta de métodos y de datos que resumen las características comunes de dicho conjunto. Es decir, cada una de estas se complementa entre ellas. Ahora hablaremos del tema principal del submódulo, SGBD o Sistema de Gestión de Base de Datos. Es la opción perfecta para crear, gestionar y administrar la base de datos que poseas, permitiéndonos elegir la estructura más óptima para el almacenamiento y la búsqueda de información. Podemos entender que SGBD como un conjunto de programas que definen cómo una agrupación de datos relacionados entre sí se vuelven y se encuentran estructurados y organizados dentro de un ecosistema. Si tenemos en cuenta que el propósito principal de los SGBD es simplificar, la manera de manejarlo es de una forma en conjunto para obtener los máximos aprendizajes posibles. Podemos decir que gracias a ellos podemos controlar cualquier operación ejecutada contra una base de datos. Una base de datos que pues es servible, bueno, en sí da conexión, es PHP-MyAdmin. Esta es una herramienta en PHP, como lo dice su nombre, con la intención de manejar la administración de MySQL a través de páginas web utilizando Internet. Está disponible bajo la licencia de GLP y está en más de 50 idiomas, que pues esto se encuentra vigente desde 1998. Con esta herramienta podemos crear y eliminar bases de datos, crear y eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia, administrar claves en campos, administrar privilegios y exportar datos en varios formatos.
Esto nos lleva a dos bases de datos, que son MySQL y PDO. Empecemos por MySQL. Provee grandes mejoras con respecto a la extensión interior y a la vez intenta mantener la compatibilidad de las funciones ya existentes. De todas formas, si se va a actualizar la aplicación para que trabaje con esta extensión, se debe prestar atención a los nombres de las funciones y a los argumentos que reciben. Ya por el nombre nos damos cuenta hacia dónde apunta estas características que actualiza MySQL. Mantener el hecho que hasta ahora y siempre mejora sus prestaciones, siempre sobre la base que ya tienen hechas. Dentro de esto tenemos dos métodos muy interesantes e importantes. El primero es el método MySQLi Connect. Requiere de 3 parámetros y devuelve true si este pudo conectarse. Y de lo contrario, nos dará false. Sus 3 parámetros son el nombre del host. Esta es la dirección del host o servidor donde se encuentra la base de datos. El usuario. El nombre del usuario que tiene permisos para la gestión de la base de datos. Lo recomendable es que el que administre la base de datos sea el mismo dueño del programa. La contraseña. Pues como su nombre lo dice, tiene todos los permisos para la gestión del servidor de base de datos. Sin ella no es posible acceder a nada. El segundo método es MySQL Select DB. Devuelve true si los permisos requeridos para la gestión del servidor de base de datos son, pues, true. Permisos en la base de datos. Es la llave de seguridad para el acceso a una base de datos. El valor es devuelto por su variable. El nombre de la base. Pues esta en sí solo es el nombre que nos lleva a nuestra base de datos. Pero sin estos dos es bastante difícil que nuestro método sea ejecutado. A continuación pasamos con la conexión por PDO. Bueno, esta es una capa de abstracción de base de datos específicamente para aplicaciones PHP. Permite conexiones independientemente del tipo de servidor de bases de datos con el que se haya aplicado. Cuenta con 3 parámetros. El primero es driver de conexión. Este driver está compuesto por una cadena con la extensión de la base de datos y el nombre de la base de datos y el host. De igual forma, si el servidor de base de datos se encuentra donde el servidor web, solo es necesario escribir localhost. El segundo parámetro es el usuario. Este tiene privilegios para conectarse a la base de datos. La contraseña, también ya la mencionamos antes, es con lo que el usuario obtiene su acceso. Con esto puede tener acceso a literalmente todos los de la base de datos. Esto se ejecuta con un try y catch que permite validar si la conexión con la base de datos se efectuó de una forma correcta. Sin estos 3 parámetros es imposible acceder a nuestra base de datos. Por último tenemos la arquitectura MVC. La arquitectura MVC consiste en un patrón de diseño de software que se utiliza para separar en 3 componentes los datos, la metodología y la interfaz gráfica de una aplicación. La gran ventaja que posee esta técnica de programación es que nos permite modificar cada uno de ellos sin necesidad de modificar los demás, lo que permite desarrollar aplicaciones modulares y escalables que se puedan actualizar fácilmente y añadir o eliminar nuevos módulos o funcionalidades de forma paquetizada, ya que pues cada uno de estos se encuentra en paquetes. Utiliza el mismo sistema con sus vistas, modelos y controladores. Ahora vamos a ver esos 3 componentes base que necesitamos para la arquitectura MVC. Iniciando por el modelo. Este componente se encarga de manipular, gestionar y actualizar los datos. Si se utiliza una base de datos, aquí es donde se realizan las consultas, búsquedas, filtros y visualizaciones. Vista es el componente que se encarga de mostrar al usuario final las pantallas, ventanas y páginas y formularios como resultado de una solicitud enviada a través del controlador. Y aquí vamos con el último evento, que es control o controlador. Este es el componente principal de la aplicación, donde se especifican los métodos y funcionalidades que una aplicación o módulo para su aplicación. Se encarga de gestionar las instrucciones que se reciben, atenderlas y procesarlas. Como vemos en la imagen, ahí podemos ver que el usuario utiliza el controlador
De esta forma manipula lo que es la base de datos que se encuentra dentro del modelo y en la vista podemos ya tener una visualización de lo que hemos ejecutado. Esto se le regresa nuevamente al usuario. Es un ciclo en cadena. Y pues por algo se llama arquitectura MVC y es por las iniciales de sus tres elementos principales, que son modelo, vista, controlador. Bueno, ha sido todo por el resumen del parcial número 1 del submódulo de desarrollo de aplicaciones web con conexión a base de datos. Espero que este video haya servido de algo. Muchas gracias.